La nueva era y las Naciones Unidas. El deseo de establecer un gobierno mundial no es nuevo. Siempre ha existido en las mentes y planes de los conquistadores. Pensad en los faraones del antiguo Egipto, Nabucodonosor, el rey de Babilonia, Ciro, el rey persa, Alejandro Magno, el César de Roma, Clodoveo, el rey de los francos, Carlomagno, Carlos V, etc. Todos tenían esta misma sed de dominar y controlar otros países. Hoy en día este mismo sueño se transforma, pero la idea es siempre la misma: la unidad política del mundo con Satanás como gobernante secreto. De esta manera será más capaz de lograr sus diseños pérfidos. Nuestro mundo está gobernado por hombres que pertenecen en su mayoría a sociedades secretas. Sus motivaciones últimas son dirigidas por el príncipe de este mundo, porque ningún sirviente puede servir a los señores. De hecho, o bien odiará a uno y amará al otro, o será fiel a uno y despreciará al otro. O estamos del lado de Dios y en consecuencia le devolvemos nuestra obediencia, o estamos del lado de su enemigo realizando sus planes. Preparada por los aliados durante la Segunda Guerra Mundial, la Organización de las Naciones Unidas, la ONU, nace de la necesidad de encontrar una continuidad a la Liga de las Naciones, una organización internacional fundada después de la Gran Guerra con los mismos objetivos, habiendo fracasado en su misión fundamental, la de prevenir otro conflicto mundial. Como primera etapa de la constitución de la ONU, la Carta del Atlántico fue firmada en 1941 por el presidente estadounidense Franklin Roosevelt y el primer ministro británico Winston Churchill. Los principios de la Carta del Atlántico están consagrados en la Declaración de las Naciones Unidas, firmada el 1 de enero de 1942 por los representantes de las 26 naciones aliadas que luchan contra las potencias del eje, Alemania, Italia y Japón. Es en este documento que el término Naciones Unidas, propuesto por Roosevelt, se usa por primera vez de manera oficial. En apariencia, los objetivos son nobles y las aspiraciones justas, pero Satanás usa estas instituciones internacionales para gobernar el mundo. Sabemos muy poco sobre la astucia de Satanás y su capacidad para dirigir todas las cosas, incluso aquellas que aparentemente se contradicen entre sí, a sus fines. Utiliza una tesis, una antítesis, y de todo esto hace una síntesis. Su objetivo es desviar a los hombres de la obediencia a Dios. Al final de la historia de nuestro mundo hará reinar el caos social, económico. Habrá una crisis económica sin precedentes en la historia del mundo. Habrá grandes desastres naturales. Y sabemos que Satanás tiene el poder de provocarlos. La gente tendrá miedo y angustia sobre el futuro de la raza humana. Entonces propondrá una solución radical al problema. Todos tendrán que cumplir con sus instrucciones, actuando en contra de los mandamientos de Dios y persiguiendo a los que quieren permanecer fieles a Él. Y para eso un gobierno mundial, las Naciones Unidas o algo similar, será un instrumento poderoso para ejecutar sus planes malvados. Hay que saber que las Naciones Unidas fueron financiadas por judíos muy ricos que dirigen el mundo de las finanzas. Son personas que pertenecen a la masonería, una sociedad de pensamiento de carácter iniciático, carácter fraternal y filantrópico, sociedad secreta que sirve al príncipe de este mundo en sus empresas. Fue John Rockefeller, con otros adeptos de la nueva era, y políticos y banqueros como la familia Rothschild, que fundaron las Naciones Unidas. Fueron ellos quienes crearon la Reserva Federal en 1913 y actualmente controlan el Banco Central en los Estados Unidos. En 1908, John Rockefeller ya estaba presionando para un nuevo orden mundial, con un gobierno socialista y una religión única. Allí fundó el Consejo Federal de las Iglesias, que más tarde se convirtió en el Consejo Mundial de las Iglesias,
una amalgama de paganos, cristianos y socialistas bajo un mismo techo. En 1923, Rockefeller fundó la Casa Wainwright, la Escuela de Teosofía. Teosofía proviene del griego theos, Dios, y sophos, sabio. Es una doctrina que tiene por ambición el conocimiento de lo divino y del universo por medio de la intuición mística directa y la interrogación filosófica. Fue de esta escuela de la que surgieron las Naciones Unidas. Las Naciones Unidas es la Torre de Babel moderna. Alice Bailey, una bruja, una profetesa de Satanás, escribió en uno de sus muchos libros que las Naciones Unidas obtendrían el control de los armamentos del mundo y luego la organización los usaría contra aquellos que se oponen a ellos y quieren aferrarse a la palabra de Dios. La nueva era y el ecumenismo. En el seno de las Naciones Unidas existe desde el 2002 una nueva institución llamada IUR, Iniciativa para la Unificación de las Religiones. Esta organización reúne a todas las religiones del mundo. Puesto que las Naciones Unidas no pueden lograr la paz en el mundo a través de la diplomacia, la IUR afirma que la paz y la armonía entre los hombres solo será posible a través de la religión. En el edificio de las Naciones Unidas hay una sala llamada la Sala de Meditación. Es una pieza en forma de pirámide pintada en azul metálico brillante. En el centro de la habitación hay una enorme piedra de cristal magnético negro. Esta piedra es el altar dedicado al Dios desconocido, el Dios que la humanidad adora bajo diferentes nombres y diferentes formas. En una de sus paredes cuelga una imagen de una pintura abstracta donde podemos ver el bastón del dios pagano Hermes rodeado por el símbolo del dios del sol y la diosa de la luna. Podemos ver a dónde Satanás quiere dirigir la humanidad. Esta es la nueva religión universal. Adora a Dios como te parezca. En nombre de la tolerancia, quiere que creamos que Dios no tiene requisitos particulares, que puede ser adorado de muchas formas y maneras, y que ello no tiene importancia. El hombre moderno está dispuesto a aceptar una tal filosofía porque no molesta a nadie. Ella se adapta a todos. Una vez más, vemos una gran falsificación satánica tomando forma con el propósito de oponerse a Dios. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. La nueva era y la creación del Estado de Israel. Los judíos e incluso algunas iglesias protestantes creen que la creación del Estado moderno de Israel fue el cumplimiento de muchas profecías dadas, por ejemplo, en Isaías, donde se dice, y los redimidos de Jehová volverán, y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas, y tendrán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. O también Isaías 51, versículo 11, ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. Pero esto no es el caso. Las profecías del Antiguo Testamento que se aplicaron a Israel fueron las profecías que apuntaban a su antigua restauración en su país, de la cual habían sido expulsados por su infidelidad. El pueblo judío, como pueblo, dejó de ser el pueblo de Dios en el año 34 con la lapidación de Esteban, uno de los discípulos de Jesús. Jesús, siendo rechazado y condenado a muerte por el pueblo judío, transfirió este privilegio a la iglesia cristiana. Por lo tanto, las profecías del Antiguo Testamento, que tienen un carácter escatológico, se aplican no a los judíos, sino a los verdaderos hijos de Dios. El regreso de los judíos a Palestina y la creación del Estado de Israel son obra del diablo,
que quiere lograr sus fines. Después del exilio babilónico, la mayoría de los judíos permanecieron en Babilonia, donde se mezclaron con los persas. Comenzaron a adoptar las ciencias y las filosofías de la astrología, lo que dio origen a las tradiciones o a la Cábala, el libro de magia judía. La Cábala es una mezcla de brujería babilónica y persana con el judaísmo. Es aquí donde encontramos fuentes ocultas de las que las sociedades secretas como la masonería o los rosicrucianos o los Illuminati extraen sus artificios. El 84% de la población que se llama a sí misma judía no son verdaderos descendientes de los hebreos, sino que son askenazi, del hebreo alemán. Son descendientes de judíos que vivieron en Europa desde la Edad Media. Los judíos sefardíes, los verdaderos descendientes de los hebreos, representan el 16% de la población judía. Sefardí en hebreo significa España. Fueron los judíos que se refugiaron en este país después de la destrucción de Jerusalén en el año 70 y permanecieron allí durante los siglos de la dominación árabe hasta su expulsión posterior por los reyes católicos. Estos judíos rechazan la enseñanza de la Cábala. Fue entre los askenazi que se desarrolló el sionismo, movimiento político que trabaja para la creación de un Estado en Palestina que reúne a todos los judíos de la diáspora, y el misticismo judío, que culminó en la creación del Estado de Israel moderno. La familia Rothschild es uno de los askenazi. Fue Edmund James Rothschild quien jugó un papel importante en el establecimiento de los judíos en el moderno Estado de Israel. Después de la Segunda Guerra Mundial, en particular debido a la masacre de los judíos por parte de Hitler, las Naciones Unidas votaron la creación de un Estado para los judíos. Decidieron dividir Palestina entre palestinos y judíos. El voto de la Asamblea de las Naciones Unidas fue sobornado. Algunos países recibieron grandes sumas de dinero para votar sí a la partición de la Palestina. Satanás quiere cumplir sus planes a toda costa, pero no puede hacerlo sin dificultades. En su seducción final, Satanás quiere hacer creer que él es el Cristo que ha regresado a Jerusalén. Aquí es donde quiere construir su palacio y su trono. En Daniel 11:45 nos dice: y plantará las tiendas de su palacio entre los mares y el monte glorioso y santo, mas llegará a su fin y no tendrá quien le ayude. La nueva era y la ecología. En la nueva era encontramos todo tipo de ideas y filosofías, no necesariamente malas, sino engañosas. Estas desvían la atención de lo esencial. Como cristianos debemos respetar nuestro medio ambiente. Debemos apoyar los programas de sensibilización para el respeto de la ecología, pero sabemos que este planeta será destruido, quemado completamente con la venida de nuestro Señor Jesús. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Detrás de este movimiento ecológico se encuentra la idea de que vamos a entrar en la era del acuario o la era dorada. La humanidad experimentará un progreso y desarrollo sin precedentes, una era de paz y abundancia para todos. Por eso debemos cuidar a nuestra madre, la tierra, que nos alimenta. Cuando uno se involucra en la lucha ecológica, se arriesga de perder de vista lo esencial, el gran conflicto que opone a Jesús y al diablo, la inminencia del retorno de Jesús. La nueva era y el vegetarismo. Dios propone a la humanidad un retorno al alimento original. Se encuentra en Génesis 1:29. Dios dijo: he aquí que os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Satanás propone una falsificación. También sugiere la dieta vegetariana para mantener la mente más clarividente y más espiritual, para purificarse internamente. Los devotos de la nueva era han capturado todo el comercio en torno a la vida sana. Así
prepara a los hombres para que se alejen cada vez más del verdadero camino, ofreciéndoles filosofías interesantes. Conclusión. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina. Nuestro mundo está lleno de falsos maestros y falsos profetas, pero no debemos desesperarnos. Tenemos la oportunidad de encontrar la verdad y de conformarnos a ella. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Individualmente tenemos elecciones que hacer a lo largo de nuestras vidas. No estamos en un terreno neutro, o estamos con Dios o contra Él. Si no estamos ocupados con las obras del Señor, el diablo nos encontrará trabajo para hacer. Dios tiene un maravilloso plan para cada uno de nosotros, pero no fuerza la voluntad a nadie. Satanás, por otro lado, puede forzar la voluntad humana y él está constantemente buscando formas para poder cumplir sus planes malvados. ¿A qué maestro serviréis? Yo y mi casa serviremos a Jehová. Nuestra última sugerencia. Si oyereis hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones. Examinadlo todo, retened lo bueno.